Por primera vez, Ucrania logró una ofensiva exitosa contra Rusia en Crimea, usando un sistema militar sorpresa de diseño propio. En el ataque, usaron un nuevo sistema de armas nacional que impactó los objetivos con precisión milimétrica. Entonces, ¿qué tipo de arma usaron los ucranianos en la península? ¿Cómo llevará esta arma la guerra a una nueva etapa? Descubriremos juntos las respuestas a todas estas preguntas. Empecemos con el arma que los ucranianos usaron en Crimea. Las fuerzas ucranianas atacaron Crimea usando el dron misil Palayanetsa, de fabricación nacional. Fuentes militares cercanas a Kiev confirmaron el uso del dron cohete Palayanetsa por primera vez en Crimea. En este ataque, que alarmó la península, Palayanetsa supuestamente atacó bases militares rusas. Debido a la presión del Kremlin, la información sobre este ataque histórico en Crimea es muy limitada. No está claro qué zona fue atacada. Testigos reportaron columnas de humo en el cielo de la península. Quizás el Kremlin no quiere que el dron Palayanetsa sea famoso en Crimea, pero el dron Palayanetsa, diseñado en Ucrania, ya es muy conocido. Al oír el nombre del nuevo dron, la gente se pregunta su origen. El nombre Palayanetsa para esta arma tiene una historia curiosa. Palayanetsa significa pan. Es un pan de trigo grande y redondo horneado tradicionalmente. Al inicio de la guerra, Palayanetsa fue símbolo por su difícil pronunciación. Se volvió una palabra clave para distinguir amigos de enemigos. Ucranianos usaron Palayanetsa para identificar saboteadores de civil. Los rusos no pueden pronunciar Palayanetsia como los ucranianos, pero ahora deben hacerlo. Los ucranianos aprovechan para dar al ejército ruso una lección de idioma con sus misiles. Vimos el poder de Palayanetsia en el último ataque a Crimea. Ucrania no ha revelado muchos detalles del misil, pero se ha filtrado cierta información. Cuando las fuerzas ucranianas mostraron el misil dron en video, se vio que la base aérea rusa Savoslaika, a 700 kilómetros de Ucrania, está al alcance de Palayanetsia. El ministro de Tecnología ucraniano dijo que el misil cambiará el juego, atacando donde Rusia no espera. Al Kremlin le preocupa el sistema, pues no es una reconstrucción de viejas armas soviéticas ucranianas. Ucrania afirma que tardó unos 18 meses en desarrollar el nuevo sistema, de inicio a lanzamiento, un tiempo récord para un proyecto desde cero. El misil tiene un propulsor de combustible sólido que lo acelera, y luego un motor a reacción. De hecho, aquí es exactamente donde radica la diferencia. El motor a reacción permite a Palayanetsia viajar mucho más rápido que los drones de largo alcance previos de Ucrania. Mientras los drones de hélice operan a 100-200 km/h, los de reacción alcanzan 400-500 km/h e incluso 800-900 km/h. Mayor velocidad mejora la evasión de fuego antiaéreo de ametralladoras y misiles manuales, pero no contra defensas avanzadas. La velocidad también reduce el tiempo de aproximación al objetivo, disminuyendo la ventana de reacción enemiga. Si detectan drones a 300 kilómetros, el enemigo puede tener de 3 horas a solo 20 minutos para reaccionar, según la velocidad del dron. Esta diferencia es crucial, sobre todo al mover cazas fuera de peligro. Palayanetsia dará a Ucrania gran ventaja en estos asuntos. Nadie sabe cuántos drones Palayanetsia produce Ucrania al mes, pero seguro buscan aumentar la producción. Con estas armas, Ucrania apuntará a 250 bases rusas, incluidos aeropuertos, al alcance de misiles ATACMS. Atacar estos objetivos rusos en Ucrania alteraría gravemente su logística. Los cazas volarían más lejos, bajo más vigilancia y con menor eficacia. Rusia deberá mover depósitos lejos, creando otros más pequeños y dispersos cerca del frente.
Esto facilitará a Ucrania lanzar ataques localizados. Contraataques. Ucrania podría atacar un área y destruir depósitos de municiones y combustible allí. Rusia tardará en reabastecerse, dando a Ucrania la oportunidad de un ataque concentrado. El alcance de esta arma ofrece ventajas militares y políticas para Ucrania. Sistemas como Palianitsia permiten a Ucrania acorralar militarmente a Rusia. El misil ha puesto a Moscú al alcance de Kiev. La distancia en línea recta de la frontera ucraniana a Moscú es menos de 700 kilómetros. Moscú es de las zonas más defendidas de Rusia, con sistemas de defensa aérea por toda la ciudad. Rusia ha desplegado varias unidades de defensa aérea para proteger la ciudad. Sin embargo, es imposible proteger cada objetivo militar en Moscú y sus alrededores. Ucrania puede usar drones y misiles para probar la eficacia de estas defensas aéreas, identificar brechas y elegir blancos militares en la zona para responder a cualquier ataque que el Kremlin lance contra Kiev. Ya en el último día, Ucrania demostró que incluso Moscú puede ser blanco de sus ataques. Fuentes militares rusas informaron que Ucrania atacó con drones centrales y una refinería cerca de Moscú. Defensa rusa afirmó en Telegram que derribaron 158 drones ucranianos en 15 regiones, 9 sobre la capital. Según autoridades rusas, la central Konakovo y la refinería de Moscú eran los objetivos del ataque. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que los drones causaron un incendio en la refinería. El ataque con drones ucranianos sigue a una semana de intensos bombardeos rusos. No fue casualidad que atacaran 2 centrales térmicas que abastecen a Moscú. Konakovo, con 2.520 MDL, y Koshira, con 1.210 MBPA, son grandes centrales en Rusia central. El Kremlin intentará reparar las centrales dañadas, pero a un alto costo. ¿Cuántas plantas pueden proteger si no aseguran sus refinerías y depósitos? Si los rusos no pueden defenderse contra drones, ¿cómo enfrentarán misiles con cargas explosivas aún mayores? El daño que Rusia enfrenta tras los ataques a Moscú es solo el comienzo. Lo crucial es que Ucrania no usó armas proporcionadas por aliados occidentales. Rusia es enorme y no todo puede ser protegido. Rusia tiene un gran desafío, sobre todo con tantas armas occidentales enviadas a Kiev y los recursos militares propios de Ucrania. Aunque Ucrania no ha atacado estos activos, ahora debe medir con cuidado hasta dónde llegará. Según expertos, Ucrania debe presionar fuerte, o Rusia seguirá aumentando el costo de la guerra sin pagar un precio similar. Consciente de esto, Ucrania continúa desarrollándose. El último avance fue en drones. HyCat planea probar en Ucrania el cuadricóptero HCX, con transmisión de datos por fibra óptica. Jan Hartman, cofundador de HyCat, dice que el cable de 250 gramos y 20 kilómetros no afecta el vuelo del dron. El cable es tan fino que no crea fricción y se enrolla solo cuando el dron se acerca al operador. El peso del cable es mínimo, pero la batería gastará energía en el proceso de rebobinado. Un cable de 20 kilómetros para drones es de largo alcance, pero el límite lo marca el enlace de comunicación. No sabemos el grosor del cable de fibra óptica que usa el HyMat HCX. Debe tener fuerza tensil para desenrollarse, sostenerse y rebobinarse. Esta resistencia a la tracción puede proporcionarla una funda. Debe ser duradero, pero podría cambiarse tras cada misión. Este dron tendrá uso limitado por el cable, pero si funciona, servirá para misiones especiales. En resumen, Ucrania se esfuerza por superar los avances rusos mientras acepta ayuda occidental. Mientras este esfuerzo dé frutos, sin duda la resistencia ucraniana
No sorprende que Crimea, e incluso Moscú, estén en constante peligro. Ucrania asestó un golpe al Kremlin, ganando ventajas políticas y militares en Kursk. Este impacto obligó a Putin a cambiar sus estrategias de guerra. Hoy, Putin confirmó los logros y ventajas de Ucrania con sus declaraciones. ¿Qué hizo Putin que sorprendió al Kremlin, además de retirar tropas a Kursk? ¿De Kaliningrado, Donetsk y San Petersburgo? La guerra es un arma de doble filo para ambos bandos. Si atacas y ocupas, arriesgas ser atacado y ocupado. Hasta ahora, en esta guerra, el juicio ha sido unilateral. El 6 de agosto, al entrar en Kursk, Ucrania inclinó la balanza a su favor. La incursión de Kursk se convirtió en avalancha que engulló a Buryansk y Belgorod. Desesperado, Moscú empezó a retirar tropas de San Petersburgo, lejano oriente ruso, Donetsk e incluso Kaliningrado. Fue gran victoria para Ucrania y vergüenza colosal para el ejército ruso. Líderes rusos arremetieron contra Ucrania. No más diálogos de paz. Hoy, declaraciones de Putin impactaron a rusos y residentes del Kremlin. De hecho, su retroceso sobre Ucrania inquietó a algunos en el Kremlin. El 2 de septiembre, Putin tomó decisión histórica, listo para negociar con Ucrania. Putin exigió retirada ucraniana de Kursk como condición para negociar. Putin calificó el ataque a Kursk como un intento de Ucrania de mejorar su posición negociadora, pero también se vio como confirmación de victorias ucranianas y respaldo de Putin a su carta de triunfo. Recuerden, Putin dijo que Rusia negociaría si Ucrania retira tropas de zonas anexadas y rechaza la OTAN. Pero la toma ucraniana de 100 pueblos y 1.250 kilómetros en Kursk parece haber hecho cambiar al líder ruso. Tras decir su vocero que negociar era irrelevante, Putin afirmó nunca haber rechazado el diálogo. La declaración del líder ruso mostró su deseo de parecer abierto a la paz con los ucranianos. Al ver que la victoria es improbable, Rusia promueve negociaciones de paz para mantener control de territorios ocupados. Esto ocurre mientras Rusia busca destruir Ucrania, atacando su infraestructura energética, civil y edificios residenciales. Es poco probable que Rusia siga atacando infraestructura ucraniana y negocie paz con Kiev usando Kursk de pretexto. Si Ucrania tiene ventaja, Rusia debería detener ataques a infraestructura ucraniana para iniciar diálogos de paz. Entonces, quizás ambas partes puedan llegar a un acuerdo sobre la región de Kursk. Pero ¿avanzan las cosas en Kursk según los planes rusos, de modo que faciliten conversaciones de paz? Se sabe ahora que Putin está moviendo más tropas a la región fronteriza para defender Kursk. Una evaluación importante provino del Reino Unido. El Ministerio de Defensa del Reino Unido anuncia que Rusia despliega más fuerzas en la región, posiblemente de otros puntos de la línea de contacto. Según inteligencia del ministerio, Rusia ha retirado parte de sus fuerzas militares de Ucrania en respuesta a la agresión ucraniana contra territorio ruso, primera señal de que la ofensiva de Kiev ha forzado a Moscú a reorganizar sus fuerzas de ocupación. Fuentes británicas indican que Rusia retira tropas de los frentes de Zaporizhia y Odessa hacia Kursk. Menos tropas rusas en estos dos frentes fortalecerá la posición ucraniana en el sur. Así, Rusia perderá más territorio en el sur, mientras Ucrania liberará más áreas con menos esfuerzo. Expertos dicen no haber visto informes de fuentes abiertas sobre el redespliegue de brigadas enteras rusas de Ucrania a Kursk, pero sí de algunos elementos de regimientos rusos que han sido reubicados en la región. Funcionarios de EEUU también afirman que Rusia ha movido tropas del territorio ucraniano a Kursk. Dijeron que EEUU aún busca una forma de reagrupar las tropas.
Intentan determinar el impacto del movimiento ruso, sin especificar cuántas tropas creen que Rusia ha desplazado. La nueva evaluación de EEUU respalda lo dicho por funcionarios ucranianos la semana pasada. La sorpresiva invasión de Kursk alejó a las fuerzas rusas de Ucrania, donde antes su ventaja en personal y equipo les permitía avanzar en muchos frentes. Militares ucranianos afirman que Rusia envía tropas del sur a Kursk por temor a perder la guerra. ¿Cuántas tropas necesita Rusia para cambiar la situación en Kursk? Hay varias opiniones, pero recientemente se sugiere que Rusia necesitaría de 15 a 20 brigadas. El lado ruso es consciente del número requerido para esta operación. El ministro de Defensa ruso, Belousov, informó que el nuevo organismo de coordinación trabaja sin descanso en un plan para que las nuevas unidades rusas contraataquen hacia Kursk. Esto podría revelar dónde los rusos buscarán tropas adicionales para liberar Kursk. Sin embargo, las chances de que el Kremlin mueva más tropas de Ucrania a Kursk son bajas. El presidente ruso está especialmente interesado en Pokrovsk, en la región de Donetsk. Las autoridades militares rusas tienen ambiciones similares para Pokrovsk. Por eso, es poco probable que los rusos envíen tropas de Donetsk al frente de Kursk. Aunque Rusia intenta avanzar en Donbass, el progreso ucraniano en Kursk frustra sus planes de conquista en la región. Si los rusos no retiran sus tropas y Kursk no les importa, Ucrania podrá seguir tomando partes de Rusia fácilmente. Los recientes avances dramáticos de los ucranianos lo han demostrado en los últimos días. Ucrania tomó Krasnoyarskoye, cortando la comunicación rusa con el sur del río Sim en el distrito Glushkovsky de Kursk. Esta conquista significa que gran parte de la región ya no está en manos rusas. Esto será un problema para Putin, quien por ahora sigue ignorando la situación. En respuesta, Putin ha recurrido a Kaliningrado para aumentar las tropas en Kursk. Uno de los últimos esfuerzos del Kremlin para frenar el avance ucraniano en Kursk fue mover tropas rusas de Kaliningrado a la zona de guerra. El ministro de Defensa lituano, Laurinas Kasčiūnas, informó que Rusia trasladó tropas de Kaliningrado para contrarrestar la ofensiva ucraniana en Kursk. Kasčiūnas también afirmó que la ofensiva rusa en Kursk había, por tanto, desmilitarizado la región de Kaliningrado. Kaliningrado, entre Polonia y Lituania en la costa báltica, alberga la flota rusa del Báltico y tiene una fuerte presencia militar. Autoridades lituanas han declarado antes que Rusia a veces despliega armas nucleares tácticas en la región. Kaliningrado es un dolor de cabeza para comandantes bálticos y de la OTAN, que ven cómo Ucrania lleva el ataque a Moscú, impactando la capital rusa. Los ataques con drones que han sacudido el Kremlin en los últimos 2 días no solo se dirigen a la capital. También alcanzaron instalaciones críticas vitales cerca de Moscú, como refinerías y centrales eléctricas. ¿Cómo resonarán en el Kremlin estos ataques ucranianos a líneas estratégicas? Examinemos en detalle estos sorprendentes acontecimientos. Drones ucranianos atacaron la central Koshira y refinerías en varias partes de Moscú. El ataque con drones a la refinería de Moscú provocó un gran incendio. Los servicios de inteligencia rusos informaron que el incendio fue muy complejo. Medios de propaganda rusos lo informaron según datos de servicios de emergencia. Redes sociales rusas afirman que se oyeron 2 explosiones en Kopotnia, donde está la refinería. Según vecinos de Kopotnia y alrededores, la primera explosión ocurrió hacia las 7:30 am. Una segunda explosión con disparos automáticos se oyó unos 10 minutos después. El dron atacante explotó, apuntando al equipo de producción del complejo de la refinería. Además de Moscú, la región de Tver también sufrió ataques ucranianos. Se realizó un ataque con drones contra la central SDPP de Konakovo en la región de Tver. La central de Konakovo es uno de los mayores productores de energía en Rusia central.
con capacidad instalada de 2.520 hombres, no todos. El gobernador Ihor Rudeña anunció que defensas aéreas neutralizaron un dron cerca de Konakovo y que 5 se acercaron al lugar. A la vez, testigos reportaron un incendio en Konakovo, donde está una de las mayores centrales eléctricas de Rusia Central. Funcionarios rusos intentaron minimizar el ataque. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que derribaron al menos 9 drones que atacaron la capital. El primer dron fue derribado sobre Podolsk, dijo Sobyanin en su canal de Telegram. Luego informó que también derribaron drones en otras partes de Moscú. Sobyanin aseguró que no hubo víctimas ni daños graves durante los incidentes. También dijo que derribaron 5 drones más en el distrito Leninsky, Ramenskoye y cerca de la refinería de Moscú. A pesar de los esfuerzos rusos, estos ataques exponen las vulnerabilidades defensivas de Moscú. De hecho, videos en Internet muestran claramente una explosión violenta. Muchos vuelos se cancelaron por el ataque con drones al aeropuerto Vnukovo de Moscú. El bloguero y analista ruso Anatoly Nezmian criticó las declaraciones oficiales sobre el incidente. Nezmian dijo que las autoridades mintieron, alegando escombros y que el dron erró el blanco. Según él, testigos afirman que el dron dio en el blanco sin obstáculos mientras observaban impotentes. Nezmian argumentó que la TV mentía y que los supuestos restos eran un dron intacto. Destacó que el ataque a una refinería rusa muestra su falta de defensa aérea confiable. El sistema de defensa aérea de una de las 10 refinerías más importantes de Rusia solo tiene unos guardias con ametralladoras. Esto muestra que ni una pistola Maxim doble protege estas instalaciones avanzadas, dijo Nezmian. La operación militar especial demuestra que Putin debilitó la defensa rusa, contrario a su supuesto aumento de seguridad. Al mover sistemas de defensa a Ucrania, hasta Moscú quedó sin protección adecuada, según Nezmian. Esto cuestiona seriamente las prioridades estratégicas y políticas de defensa del Kremlin. ¿Por qué es tan importante el ataque a Moscú? Putin pudo haber minimizado los ataques en regiones, distorsionándolos positivamente o ignorándolos. Él y sus aliados ya intentan restar importancia a la invasión ucraniana de Kursk, presentándola como algo trivial. De no ser por los importantes ataques ucranianos en la región de Moscú, seguramente habrían restado importancia a estos sucesos. Pero no fue así. ¿Cómo logró Ucrania atacar la refinería y la central eléctrica de Koshira en la región de Moscú? Moscú tiene un anillo de 22 sitios de defensa S-300 y S-400 que deberían proteger la refinería. Además, hay 9 sistemas Pantsir S-1, S-2 recién desplegados para defender contra ataques con drones. Sorprende que las defensas aéreas rusas no puedan detener ataques con drones rudimentarios de largo alcance. Aunque los S-300 y S-400 son útiles en Ucrania, fallan en la defensa puntual regional. Tras el mayor ataque ruso el 27 de agosto, Ucrania prometió responder, y eso es lo que ocurrió ayer. En cierto modo, esto es la disuasión de Ucrania contra futuros ataques rusos. Han hecho represalias antes, pero esta vez lanzaron más de 160 drones en 15 sitios en Rusia. El Kremlin debe estar perplejo intentando entender qué falló en la defensa de Moscú. Ucrania no usó misiles, que creo pueden alcanzar Moscú. En su lugar, todo el ataque se realizó con drones de largo alcance. Aún así, estos drones llegaron a sus objetivos en la región de Moscú. Uno pensaría que Putin haría todo por proteger Moscú con defensas aéreas y unidades móviles. Claramente, esto no ocurrió. Claro, Moscú es grande y es difícil proteger cada rincón del cielo. Ese es el problema con la defensa aérea. Debes proteger cada centímetro, mientras el enemigo solo necesita un poco para colarse. La pregunta es,
Si Putin no puede proteger Moscú de drones lentos de largo alcance, ¿cómo planea defender sus activos cuando los misiles Neptune de Ucrania, los drones Palianitsia o los nuevos misiles balísticos apunten a objetivos militares y económicos en Moscú? Tendrá que absorber parte del costo, cada vez más prohibitivo para su economía inflacionaria. No fue casualidad que atacaran 2 centrales térmicas que abastecen a la región de Moscú. Konakovo, con 220 nm, es de las mayores del centro de Rusia, y Kashira tiene 1010 nm. El Kremlin no perderá tiempo en reparar centrales dañadas, pero todo tiene un precio. ¿Cuántas centrales pueden proteger si aún luchan por asegurar refinerías y depósitos? Si no pueden contra drones, ¿cómo lidiarán con misiles de mayor carga explosiva? El daño que Rusia sufrió ayer es solo el comienzo. Ucrania puede llevarlo a un nivel mucho más alto. Lo crucial del ataque de ayer: ningún arma usada por Ucrania vino de Occidente. Todo fue producido en el país. La disuasión que Ucrania ha creado es autosuficiente y propia. Los rusos se jactan de enviar mensajes al mundo. Cuando un líder europeo visita Kiev, Rusia suele lanzar un misil. Incluso con la visita de una delegación africana, hubo ataques. Estas provocaciones rusas buscan mostrar la fuerza y determinación de Putin. Sin embargo, si Ucrania se adelanta a tales acciones, el ejército de Putin captará el mensaje y podría llevar al Kremlin a reconsiderar su agresión. La jugada de Ucrania no es solo militar, también manda un mensaje clave a los líderes en Moscú. Ayer, Ucrania lanzó una advertencia clara a los estrategas militares rusos. Si atacan nuestra red eléctrica, responderemos igual a su infraestructura crítica. Al inhabilitar 2 centrales térmicas cerca de Moscú, Ucrania mostró la vulnerabilidad de la red eléctrica rusa. Esta acción marca una nueva fase en la guerra defensiva de Ucrania contra Rusia. Rusia es un país enorme, y es casi imposible proteger todo en este vasto territorio. Hasta ahora, Ucrania se había abstenido de atacar estos activos estratégicos. Ahora, sin embargo, deben considerar con cuidado hasta dónde llegarán. Estos ataques pueden ser necesarios para que Rusia pague un precio similar a sus acciones contra Ucrania. Si no, Rusia seguirá en guerra con Ucrania sin pagar el precio de sus políticas agresivas. Ucrania debe hacer que Rusia sienta este costo. De lo contrario, el Kremlin aumentará su agresión, elevando aún más el costo de la guerra para Ucrania. Esto sugiere que Ucrania realiza un difícil acto de equilibrio estratégico. Los esfuerzos de Ucrania se basan en la necesidad de contrarrestar la agresión rusa. Si Ucrania no responde bien, la presión del Kremlin sobre el país podría aumentar. Las acciones de Ucrania son una respuesta militar y un mensaje diplomático y estratégico. A pesar del vasto territorio ruso, Ucrania recordará al Kremlin los costos de esta guerra.